por ese tema. Y es por eso también que estamos viendo eso, ¿no? Justo ahora, cada mes vemos eso y analizamos mucho más. Explotamos estos clientes. Ujú. Ok, qué bonito también que la pregunta estaba orientada como a cómo impacta su trabajo en las organizaciones en las que trabajan, pero qué bonito que lo hayas expandido a cómo impacta en la sociedad en sí. Súper, súper buen punto. Ya, y ahora sí vamos con Grace. Bueno, dentro de los proyectos que he podido participar, les podría mencionar dos, justo para el lado de, Brunella mencionó el lado social que estuve bueno, trabajando en Minitel, fue el de segmentación de los aguajales en la selva. Este tipo de planta justamente en la selva hay demasiada tal excesiva, entonces, y este tipo de árbol eh, acumula toda la humedad que se encuentra en el suelo, y es por eso que no hay huaicos y ese tipo de fenómenos, pero al haber una tala excesiva, entonces es por eso que ocurren mucho más desastres naturales. Para hacer un control de este tipo de, de, de árboles es que se creó este software de segmentación de aguajales con ayuda de Deep Learning, ¿no? Y bueno, ese fue el trasfondo social de este proyecto. Actualmente yo trabajo en Ferreiros y más los proyectos, las soluciones, los nuevos servicios de tecnología que se le puedan brindar al cliente son de caras bueno, a mejorar por ejemplo, tenemos un proyecto que consume combustible, ¿no? Y si bien saben, en una mina se gasta bastante de este tipo de insumo al momento de trasladar ya sea carga a distintos lugares, y entonces a ellos les genera un gasto superior, y nosotros como especialistas de inteligencia de datos buscamos mejorar ese tipo de consumo, ya sea, no sé, tomando los datos en el pedal, de cierta manera influye, ¿no? Cómo la persona que está operando el carro está apretando demasiado fuerte el carro, o ese tipo de cosas, o el tiempo en colas que se demora y que no son parametrizadas, por así decirlo. Todo este tipo de variables entra a nuestro modelo y nosotros tratamos de predecirle, no, sabes que cuando estés en pendiente, o si, de cierta manera tienes que bajarle unos cuantos números a tu velocidad, para que de esa manera en el ciclo global tu consumo de combustible sea el óptimo, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, esos son el tipo de proyectos en los que he podido desempeñarme. En esta parte no es como que muy social, por así decirlo, es con caras a los servicios que se le brinda al cliente, y sobre todo a lo que es mina, ¿no? Qué bueno también lo que mencionas, o que se puede como intuir un poco de lo que dijiste, que sobre conocer un poco el contexto en el que se está haciendo el proyecto, porque por ejemplo lo que mencionaste de los aguajales en la selva, creería que has tenido que investigar todo eso para poder hacer el proyecto, no es como que solo llegar a hacer una segmentación y ya, y lo mismo ahora en Ferreiros, como tienes que conocer todo ese proceso de cómo se trasladan cosas en la mina, y eso también es importante cuando se hace ciencia de datos, porque muchas veces creemos que es llegar, programar y modelar, y no siempre es así. Y quiero tomar esa idea para hacerles la tercera pregunta que tenemos hoy, que va un poco de, ya nos han contado qué es lo que hacen, cuál es lo bonito de lo que hacen, pero como en todo, siempre hay ciertos retos que se tienen que enfrentar, entonces nos gustaría saber eso, qué retos han tenido que enfrentar en su trabajo y cómo han podido manejarlos o convertirlos en oportunidades. A ver, Digámoselo. bueno, creo que ya me toca comenzar.
Bueno, igual el lugar en donde yo trabajo yo diría el mejor ambiente de trabajo porque justo estoy yo en un área de tecnología y de proyectos oficiales, entonces las ideas siempre van a estar fluyendo y creando nuevas cosas, ¿no? Justo por mi lado investigador me sale ahí. Entonces, dentro de los retos era de que era un mundo nuevo para mí, bueno, entablar este tipo de conversaciones de caras al cliente y a los operarios que son de mina. Y ustedes saben que en la mina mayormente los trabajos son directamente está más poblado por hombres. Entonces, y en este ambiente de virtualidad es un poco más difícil porque te piden, señorita, es una mujer y ese tipo de cosas, ¿no? El trato tiene que ser horizontal, ¿no? Por así decirlo. Entonces tú de cierta manera tienes que demostrar que tienes la capacidad para poder llevar la conversación, la reunión de manera amena y que este tipo de comentarios no te hagan sentir un poco menos o que ellos tengan duda de tus capacidades, por así decirlo. Entonces, sí, es algo retador porque era algo nuevo para mí. Bueno, ahorita que ya voy unos meses y bueno, yo escucho, soy bien tolerante y bueno, voy directo al grano, ¿no? Que es lo que va a la reunión, la agenda y ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, eso sería para mí uno de los retos, ¿no? Entrar a este nuevo ámbito y poder hacerme un nombre, por así decirlo. Y bueno, igual yo pienso que el trabajo en este tipo, ya sea mina, ya sea ingeniería, que está más como que relacionado al ambiente de trabajo solo para hombres, el tener la mirada de científica de datos, especialistas, business análisis, mujeres, te da un panorama un poco más amplio porque hay ciertos detalles que no son tomados en cuenta y esta mirada, esta segunda mirada que nosotros le damos es bastante bueno para la empresa. Entonces, bueno, eso sería mi respuesta. Sí, definitivamente, como dice Grace, yo también he compartido eso. Bueno, de ingeniería industrial, la verdad es que no hay tanta diferencia en hombres y mujeres, pero para el campo de ciencia de datos sí lo hay, aún una brecha, lamentablemente sí lo hay, es la realidad. Entonces, siento que también de esta manera, por ejemplo, con la conferencia, también apoyamos a otras, ¿no? Impulsamos e inspiramos quizás de lo poco o mucho que sepamos de nuestra experiencia, darles a estas una ventana, ¿no? Que también hay mujeres que están en este campo y que en realidad están haciéndose un nombre, como mencionaste. Para mí, siento que, bueno, el primer reto que tuve fue porque, como mencioné, nunca había estado en un área de riesgos, jamás había estado, no tenía mucho conocimiento del negocio porque tampoco había estado mucho tiempo en banca, y me desarrollé en otro rubro, entonces al inicio los términos eran un poco complicados. También por ejemplo, cuando tú analizas, necesitas saber de qué tablas o qué fuentes, entonces necesitaba tomarme el tiempo de decir, ¿no? De qué tabla, hablar con los diferentes equipos, tener stage con los diferentes equipos para ver a quién le pido tal información y de qué tabla saco tal información. Entonces, eso al inicio fue como que curva de aprendizaje. Incluso hasta ahora, dependiendo del proyecto que tenga, tengo que hablar con diferentes equipos y ya, dependiendo de eso sí. Pero ahora siento que estoy más segura, porque para hacer un análisis necesito tener seguridad y confianza de qué es lo que estoy haciendo, ¿no? O sea, como mencionamos de tener conocimiento del negocio, ¿no? O sea, qué monto, a qué tasa le voy a dar, si es una tasa muy elevada, para mí no lo puedo ver muy elevada, pero para el negocio sí puede ser elevado, ¿no? Entonces, es eso también. Pero el principal reto, creo yo, que es ir a lo desconocido. Porque ir a lo desconocido es una prueba y error. En realidad, tú desconoces. Vas a modelar algo que quizás esté en los datos, sí, incluso hay poca información, entonces con el equipo vas a tener que luchar por encontrar qué está bien, qué está mal, cuál es la efectividad de esto, y luego de eso, de ponerlo en práctica, porque al siguiente mes va a estar la campaña con tales clientes habilitados, va a ser de nuestra responsabilidad qué tal les fue, ¿no?
Entonces yo creo que esa prueba y error que nos ha llevado a tener una mejor efectividad mes tras mes. ¿Por qué? Porque siempre se aprende, ¿no? Desde la primera campaña que tienes, a qué cliente le habilitaste a tal monto, a qué tasa le pusiste, o qué rango, entonces dijiste, bueno, no, estos clientes cayeron en mora, fueron muchos, fueron muy riesgosos, entonces siento que eso también cada mes es como un reto más, decir, voy a evitar a estos, en buena hora cumplan, en buena hora no cumplan, pero siempre es eso, ¿no? Y como es desconocido, en realidad tienes que ir, aventurarte, probar, y es el hecho de que igual va a haber oportunidad de mejora porque vas a aprender, pero siempre vas a tener el hecho de que vas a querer más clientes nuevos, porque a los conocidos ya los conoces, ya sabes cómo van a performar, pero a los otros no. Y eso es cada mes, ¿no? Para, aparte de la participación de mercado, darle nuevas oportunidades a otros que, por ejemplo, le comentaron, ¿no? A su vecino, oye, sí, tuve un préstamo, me lo dieron, a ti también te lo pueden dar, ¿por qué no preguntas? Entonces, también es penoso pensar en ellos y decir, ¿qué cambio yo haría si yo habilito esto? ¿O qué cambio, qué mejoraría o qué empeoraría? Entonces, ver el balance, ¿no? ¿Qué tan riesgoso puede ser y qué tanto puedo ganar? Entonces, yo creo que es el encontrar el equilibrio, ¿no? Entre eso. Es un reto, sí. Sí, súper, súper de acuerdo con lo que dicen las dos. La verdad que, bueno, para empezar en orden, en el mundo de la ciencia de datos sí hay como una brecha de género, cada vez es menos, pero existe. Y tiene razón Grace con lo que, dependiendo de ciertos contextos, hacerse un nombre o ganarse un lugar puede ser un poco más difícil si eres mujer. Esperemos que en los WITs de acá a unos cuantos años eso cambie, o ese comentario cambie. Y también lo que dice Brunella, ¿no? Que creo que en general el mundo de tecnología o STEAM es mucho de ir a lo desconocido. Entonces, y muchas veces sientes miedo. Entonces, felicitaciones también a las dos por sobrepasar eso, por sobreponerse a eso y seguir, porque es en realidad lo que va a tocar hacer el resto de las carreras que tengan. Y bueno, ya que hemos hablado de qué es lo que hacen, hemos hablado de los retos que tienen, y creo que una pregunta importante que deberíamos hacer ahorita es que, y lo hemos como conversado antes, pero quisiera profundizar, es que muchas veces cuando quieres hacer ciencia de datos, crees que basta con saber programar en Python o en R, o saber estadística o saber matemática, y la verdad que eso no siempre es cierto. Entonces me gustaría que nos cuenten desde sus perspectivas cuáles son las otras skills que creen que se debe tomar en cuenta para poder hacer una carrera en ciencia de datos. Vamos con Grace para seguir el orden. Sí, bueno, tienes mucha razón. O sea, no basta en este mundo saber tu matemática 1, 2, 3, 4, 5, hasta las 5 llevamos nosotros. Estadística, programar, tablas, SQL, si no sabes tú cómo contar la historia de este tipo de datos, sacar este tipo de datos, porque al momento de tú armar tu diccionario, muchas veces las fuentes provienen de distintos lugares, no solamente de tu área cerrada en la que estás trabajando, tienes que hablar con distintos clientes. Oye, por favor, ¿me podrías decir esta tabla de dónde viene, qué significa, qué unidades tiene y ese tipo de cosas? Entonces tú, para poder manejarte en esta área, tienes que saber expresarte bien y sobre todo tratar de lo que estás llegando a requerir, que ellos lo entiendan, porque tú les puedes decir, yo necesito tal variable que tenga una desviación estándar y lo quiero, el promedio y todo ese tipo, y ellos te van a decir, ¿qué? ¿What? No entiendo, por favor, o sea, y ese tipo de habilidades la vas aprendiendo también con el tiempo, ¿no? A saber expresarte de cierta manera que el resto de personas que no son científicos de datos, que no están relacionados al área de data science, de tecnología, te puedan entender, ¿no?
por el lado, por ejemplo, nosotros trabajamos de cara con el lado de ventas del cliente,